Muy buenos días, bienvenidos todos, todas y todes a la sesión de coyuntura de hoy, 16 de agosto, que DESC organiza cada martes. Esta mañana iniciamos una secuencia de sesiones para analizar la coyuntura de cara a las próximas elecciones regionales. Nos enfocaremos en esta y en las reuniones siguientes en analizar la situación de las distintas macroregiones. Contaremos así con panelistas del norte, centro, sur, oriente del país y también nos ocuparemos de Lima. Veremos las posibles fuerzas en contienda, pues solo 11 partidos políticos participan en ella frente a 169 movimientos regionales, lo que de alguna forma denota los problemas de representación que arrastramos desde décadas atrás. Veremos también cómo se presenta ahora la paridad y la alternancia y las condiciones de partida en el actual contexto, temas que suscitan expectativas y más aún en el marco de esta crítica fragilidad institucional por la que atravesamos. La sesión de esta mañana se titula Elecciones 2022 y la macrorregión norte. Algunas inquietudes que entre otras seguro compartiremos tendrán que ver con los temas ya mencionados y para conversar sobre ellos y seguro otros afines producto de la exposición, contamos con la colaboración de Luis Espejo Morante. Luis es analista social y especialista en gestión y prevención de conflictos sociales. Tiene una maestría en sociología de la PUC y estudios en antropología. Ejerce también la docencia en ciencias sociales. Recientemente ha culminado una investigación de sociedad civil de la libertad por encargo del Grupo Propuesta Ciudadana y se encuentra iniciando otra en el Valle de Jequetepeque. Luis ha laborado 12 años en CEDEPAS Norte en el diseño, ejecución y sistematización de proyectos de gobernabilidad, así como en instituciones del Estado como la PCM, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, entre otros. Actualmente es columnista de la revista Apunte a Lápiz. Bien, iniciamos entonces. Les voy a agradecer que mantengan sus micros apagados durante la exposición y que por favor activen su cámara al momento de intervenir cuando llegue la ronda de preguntas y comentarios. Entonces, Luis, adelante, tienes entre 30 y 40 minutos para tu exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ariela, y buen día para todos, amigos y amigas. Es un gusto saludar a los amigos de antes y a los nuevos amigos de hoy. Siempre nos reunimos para pensar en cómo reconstruir hoy nuestro país, que se encuentra nuevamente en una situación bastante difícil, bastante complicada, pero que aún así no afecta la esperanza en una vida digna, la esperanza en una democracia posible de recuperar y ejercerla dignamente. Y van surgiendo una serie de movimientos en esa línea y creemos que va a obtenerse lo propuesto. La invitación para pensar hoy sobre la macroregión norte es justamente en este escenario de 5 regiones que son Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad, ¿no? Que hay puntos en comunes que vamos a encontrar, como también las diferencias normales de todo país diverso y heterogéneo. Eh, para una mejor orden, lo hemos distribuido en 3 puntos. La presentación para ceñirme en el tiempo establecido y respetar el diferencial para algunos comentarios, ¿no?, de tan ilustre auditorio. Un primer punto, ¿no?, tiene que ver con algunos elementos de reflexión. El segundo punto tiene que ver ya con la situación electoral de las candidaturas regionales del norte. Y 3, la presentación final de algunas alternativas y conclusiones que esperamos puedan alcanzar el tiempo. Las elecciones ocurren aquí en el norte en un escenario, como en todo el país, con nuevas normas electorales, ¿no?,
con nuevas normas electorales eh, para este proceso como es la paridad horizontal, que ha causado eh, algunas dificultades a un conjunto de partidos políticos, porque como bien sabemos, la paridad horizontal, ¿no?, es obligatoria cumplirla para los partidos políticos, más no para los movimientos regionales. Eso hoy lo tenemos nosotros, ¿no? Eh, lo tenemos nosotros en Lambayeque con el caso del partido Juntos por el Perú y su candidato Carrasco, que hasta el momento no logra inscribirse, habiendo sido observado 2 veces. Probablemente no lo logre porque los plazos se acortan y Juntos por el Perú se quedaría sin candidatura regional, ¿no? Pero eso no anula las otras candidaturas provinciales, no municipales, ¿no? Los movimientos regionales no están obligados a cumplirla. Por eso es que se comenta, se habla de que esta genera una discriminación positiva, en tanto es positiva para su cumplimiento por los partidos políticos, pero incompleta porque no incluye a los movimientos regionales, ¿no? Con ellos más se habla de la alternancia, ¿no?, que vienen cumpliendo. Entonces, el resultado de ello es de que hay una serie de asuntos, obstrucciones, ¿no?, de las denuncias planteadas a los jurados especiales electorales, que de acuerdo a la ley deben enviarlas a Lima, pero que Lima de inmediato les ha devuelto, ¿no?, los expedientes porque tienen sobrecarga. De tal manera que los jurados especiales electorales hoy son los que deben resolver toda pugna, tacha, etcétera, que haya en cada región del país. En Lambayeque, hasta ahora, como decimos, Juntos por el Perú no logra inscribirse y afecta a los candidatos a gobernaciones, más no a las alcaldías, ¿no? Bueno, hay muchas listas que siguen lidiando inscribirse en otras regiones. Ahora, eh, en las regiones del norte son candidatos y candidatas eh, la mayoría con experiencia política, ¿no? Y experiencia en casos ilícitos. Entran y salen con denuncias e investigaciones. Solo para señalar que en el caso de Lambayeque, el actual gobernador Anselmo Lozano fue, tuvo arresto domiciliario, ¿no?, habiendo pagado la suma de 50.000 soles para poder defenderse y mientras tanto asumir la gobernación, cosa que no acepta el actual gobernador Luis Díaz, ¿no?, que también está denunciado por el mismo caso. Entonces, en la práctica se cuenta con 2 gobernadores, ¿no?, ambos investigados, ¿no? Entonces, eso nos genera y genera a la ciudadanía de Lambayeque un desconcierto, ¿no?, permanente. Ahora, de otro lado, eh, postulan eh, participantes con experiencia, ¿no?, como alcaldes y congresistas que aspiran a ser gobernadores para continuar viviendo del Estado, ¿no? Esto es intolerable, ¿no? Pues tienen un capital social acumulado, ¿no?, por la gestión realizada y tienen el poder económico necesario, ¿no?, sin importar para ellos la experiencia política requerida. Y es que parte de la crisis que vivimos es esto, no tener necesariamente experiencia política. Es más, la política es incómoda, ¿no? Resulta incómoda para el candidato.
¿no? Para eso están los bienes de alquiler. Entonces, este es el cuadro abierto de la manera en que se desprestigia la práctica política, ¿no? Creo que uno de los grandes triunfos del neoliberalismo fue eso, separar la economía de la política, ¿no? Y la ética, de tal manera que puede ser un eh, un buen empresario sin tener compromisos éticos, puede ser un buen líder político sin dar cuenta de asuntos económicos o éticos, y así viceversa. Cada uno actúa por su cuenta, ¿no? Y eso se mantiene intacto hasta hoy. Como dice Antonio Zapata, ¿no? el, el, el individualismo se mantiene, ¿no? Intacto, ¿no? Y lo que ha hecho este gobierno es justamente arrasar con parte de los pequeños logros que hemos eh, obtenido en estos últimos tiempos, ¿no? Afectando con ello o profundizando con ello mucho más la gobernabilidad, ¿no? Eh, otro tema que ocurre aquí en el norte, ¿no? En la macroregión, es el exagerado despliegue del financiamiento político en las campañas electorales, ¿no? Eh, se ha ampliado inmensamente y es hasta sospechoso, ¿no? Es un uso desproporcionado que pone en riesgo la gestión con la devolución de favores, ¿no? Que a futuro. De hecho, ¿no? Esa desproporción en el financiamiento que lo vemos en las 5 regiones responde, pues, evidentemente a que hay algo detrás, ¿no? Hay alguien que financia, alguien que entrega el dinero, ¿no? Para luego justamente apropiarse, eh, ¿no? Apropiarse de la gestión, ¿no? Como vemos, pues la corrupción empieza desde antes de la campaña electoral, ¿no? Y si empieza desde antes de la campaña electoral, ya está marcando el escenario de la futura gestión, ¿no? Será una gestión, pues, que devuelve favores, una gestión corrupta, una gestión cuyo verdadero inversor empezará a imponer las condiciones, las reglas del juego en cada una de esas regiones que hemos podido ver, ¿no? No en todas, por ejemplo, en Cajamarca eh, ha habido hasta ahora una buena gestión por cargo de Mesías, ¿no? Esperemos termine de esa manera, ¿no? Ah, por estas razones es que las elecciones se miran con escepticismo. La gente no cree, ¿no? Pues ya se ha ensayado con todo tipo de gobernantes, profesionales, técnicos, negros, indios, blancos, sin ningún resultado, ¿no? Entonces, el ciudadano común y corriente es práctico. Dice, si, bueno, a mí me das, ¿no? Si tú vienes por mi voto, a mí me das eh, mi arroz, me das mi azúcar, ¿no? Porque sé que no volveré a verte más en la vida. Así es que ese es el grado de desconfianza. Ya no hay relaciones políticas de comunicación entre el elector, ¿no? Y el candidato. Esto ha desaparecido. Lo que hay es una negociación ilícita debajo de la mesa, debajo del voto, ¿no? Para adquirir, ¿no? Eh, a adquirir el favor del elector, ¿no? Tenemos candidatos que una semana antes, lo ocurrió en el anterior periodo, ¿no? Una semana antes organizaban tremendas rifas con tremendos premios, ¿no? Refrigeradoras, mototaxis, etcétera, y hasta carros, ¿no? Con la finalidad de ganar las elecciones. Evidentemente que eso tenía que ver, ¿no? Con un fin ilícito. Entonces, para eso son necesarios programas de concientización, de participación ciudadana,
Se pensó que los partidos políticos iban a contribuir a ello con el dinero que recibieron, pero no fue así. Simplemente se entregó el dinero y, bueno, hasta el momento no tenemos una rendición clara del destino de esos dineros, salvo de unos cuantos partidos, ¿no? Que invirtieron en sus militancias, en sus simpatizantes, ¿no? No cito algunos por discriminar a otros. Algo que debe desaparecer en la macroregión norte y que probablemente se practica en todo el país es la famosa campaña negra. La campaña negra no es otra que el contratar operadores políticos para atacar a los oponentes, el contratar operadores políticos para atacar al oponente de tal manera que este, necesite bajarlo, ¿no? Bajarle los puntos, bajarle las llantas, ¿no? Y hacer que retroceda. Cuando necesitamos justamente políticos dignos y éticos, y no aquellos que liquidan, y no aquellos que eh, insultan, destruyen, no honras. El temor es que este tipo de práctica negra, ¿no? De campaña negra, llegue a naturalizarse como la corrupción, si es que ya no está naturalizada, porque cuando uno ve campañas a través de algunos medios locales, ¿no? En Piura, Tumbes, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, ¿no? En las emisoras es común escuchar el insulto, el golpe bajo hacia el oponente, sobre todo al que va ocupando los primeros lugares, ¿no? O sea, que se le guarda la batería para el momento estratégico. Entonces, son formas que pensamos no deben persistir. Si bien son regiones con distintas características, ¿no? Que participan en este proceso electoral, tienen por lo menos dos elementos en común. Uno, ¿no? Las elecciones se realizan con candidatos y candidatas, ¿no? Experimentados que en su mayoría han ocupado cargos políticos. Han sido alcaldes, han sido regidores, han sido congresistas, ¿no? ¿No? Que ya conocen el tema y empiezan a seguir participando, ¿no? De lo que es los recursos del Estado. Es decir, piensan mantener sus relaciones de corrupción al interior del Estado, desde la gobernación en este caso, ¿no? Como luego vamos a ver con nombres propios, ¿no? Eh, y lo segundo es que la mayoría de estos candidatos, ¿no? Cuentan con antecedentes policiales o se encuentran en investigación, ¿no? Ahora, es verdad que detrás de los candidatos están grandes empresarios corruptos, como en el caso de el conocido eh, el conocido ex secretario general del APRA en La Libertad, ¿no? Que ahora es candidato por el Movimiento de Trabajo Más Trabajo, ¿no? Nos referimos a Elías Rodríguez, que justamente fue expulsado del APRA, ¿no? Y él, ante la imposibilidad de candidatear como aprista, formó el Movimiento de Trabajo Más Trabajo en La Libertad, ¿no? Aunque está en estos momentos en no muy buena posición electoral. Igual ocurre con Velázquez Quesquén en Lambayeque, quien financia la campaña del candidato de Avanza País, ¿no? Ambos, unos entonces vemos que financian directamente y otros a través de testaferros que se presentan como candidatos, pero que luego, ¿no? Son eh, conducidos, dirigidos, manipulados, manejados por
los verdaderos financistas de la campaña. En ese sentido, entonces, en un segundo punto, ¿no? ¿Cómo están electoralmente las regiones de la macronorte? Lo que hemos presentado es una visión muy rápida del contexto, más o menos macro regional, ¿no? Y vemos que no es tan halagüeño, ¿no? Entonces, pasemos a ver cómo es la situación de estas 5 regiones, la situación electoral. Y para ello, para ser práctico, voy a señalar la presentación de listas, la composición de esas listas, ¿no? Y la proyección basada en los 2 primeros lugares hasta el momento. Lo interesante de las 5 regiones es que solamente en Cajamarca no participa Fuerza Popular ni Perú Libre. Después, en las otras regiones sí lo hacen, ¿no? Esto sería interesante analizar, revisar, ¿no? No hay participación de Perú Libre, de Cajamarca, ni de Fuerza Popular, ¿no? Bien, si eso es así, entonces, ¿qué ocurre con Tumbes? En Tumbes se presentan 12 listas, ¿no? De los cuales, ¿no? Una cosa más. Los movimientos regionales están presentes en las 5 regiones, ¿no? Y esto es interesante porque a pesar del avasallamiento de los llamados partidos políticos, porque desde mi opinión modesta, no creo en la existencia de partidos políticos hoy. Lo que existen son pequeños movimientos electorales, tiendas electorales, que venden su producto al mejor postor y si no ganan, cierran el kiosco hasta la siguiente campaña, siguiendo con sus negociados, ¿no? Como lo es aquí en el norte del país, ¿no? Lo que existe son franquicias, vientre de alquiler, ¿no? Y sinónimos, sinónimos similares, ¿no? Entonces, en Tumbes tenemos la presentación de 12 listas entre 4 movimientos regionales, ¿no? Y seis partidos políticos, ¿no? Bueno, aquí sí se presenta Fuerza Popular y Perú Libre, ¿no? Pero veamos la proyección de los 2 primeros lugares hasta el 8 de agosto. Son cifras, ¿no? Se han comparado varias encuestas para obtener esta información. Los 2 primeros lugares, el primer lugar en Tumbes, ¿no? Tumbes siempre ha sido bastión del fujimorismo. Esta vez, ¿no? El primer lugar lo está llevando Alianza para el Progreso con un candidato, Segismundo Cruces, que tiene el 21%, ¿no? Y el segundo lugar, ¿no? Lo asume Dignidad Tumbesina, que es un movimiento regional liderado por Carmen Villalobos, ¿no? Que lleva 19.44%, ¿no? Y en octavo lugar está Fuerza Popular, ¿no? Con solamente el 5,3%, ¿no? Perú Libre está fuera de línea, ¿no? Está entre otros, ¿no? En segundo lugar está Piura, ¿no? En Piura se presentan 12 listas regionales, ¿no? Entre 5 movimientos regionales y 7 partidos políticos, ¿no? Aquí, como ya hemos señalado, se da la presentación de Fuerza Popular y Perú Libre. Ahora, la proyección de los 2 primeros lugares. El primer lugar, ¿no? Es dirigido está liderado, asumido, por el movimiento regional Unidad Regional, ¿no? Su candidato es conocido, Reinaldo Gil, ¿no? Que tiene el 11,6%. El segundo lugar, ¿no? También es asumido por un movimiento regional que es Contigo Región, de Luis Neira,
con un 10.9%, y en el cuarto lugar, ¿no? Se encuentra el movimiento regional Región para Todos, que lo tiene Santiago Paz. Santiago Paz es un viejo líder conocido, probablemente por varios de los presentes. Él fue militante del PUM, ¿no? Está en el cuarto lugar con el 9.8%, es decir, muy cerca del primer lugar, mientras que el Fujimorismo está bastante lejos con el 2.7% y Perú Libre con el 0.5%. Ambos están al final del túnel. Ahora, en cuanto a Cajamarca, en Cajamarca ya hemos dicho que no participan Perú Libre, ¿no? Perú Libre y Fuerza Popular. Entonces, acá se presentan 7 listas entre dos movimientos regionales y 5 partidos políticos. ¿Sí? El primer lugar, ¿no? Va Alianza para el Progreso con César Vázquez, que tiene el 12%, Avanza País, segundo lugar, Walter Benavides, que lleva el 10%, y en el sexto lugar está el Frente Regional con Víctor Villar. El Frente Regional es un movimiento de compromiso Perú, compromiso regional, liderado por Bobadilla, ¿no? Percy Bobadilla, que es un cajamarquino amigo, ¿no? Esperemos que tenga mejor suerte. Por el momento va al sexto lugar y bastante distante del primer lugar con solamente 3%, ¿no? Mientras el primero lleva 12% y todo el aparato económico que maneja Alianza para el Progreso, ¿no? Entonces, se nota en Cajamarca la presencia de Alianza para el Progreso, como también en Tumbes, ¿no? Donde ocupa el primer lugar, ¿no? Pero además en Lambayeque, como vamos a ver. En Lambayeque se presentan 11 listas, ¿no? Entre dos movimientos regionales y 9 partidos políticos, ¿no? El primer lugar es igual, ¿no? Tenemos a Alianza para el Progreso, ¿no? Con el cuestionado Ali Rodríguez, que tiene el 15%. En segundo lugar está un viejo conocido en Lambayeque, que es Clemente Flores, ¿no? Acusado de todos los delitos habidos y por haber, y sin embargo sigue suelto en plaza. Él tiene su movimiento regional construyendo y está ocupando el segundo lugar con el 11%, ¿no? Y Alex el primer lugar con 15. En quinto lugar recién está Fuerza Popular con el 3,2%, pero Libre aparece en otros. La Libertad, ¿no? La Libertad presenta 10 listas entre 4 movimientos regionales y 6 partidos políticos, ¿no? El primero, por supuesto, en La Libertad, es bastión de Alianza para el Progreso, ¿no? Está con César Acuña, que hasta el momento tiene el 45.5%, ¿no? En segundo lugar está Fuerza Popular, ¿no? Con Miguel Vivanco, pero bastante lejos, con el 12%. El séptimo lugar está Perú Libre, ¿no? Con Adolfo Valverde, con el 3.2%. Y en décimo lugar está el ex secretario general de la APRA, ¿no? Elías Rodríguez, con su lista regional, Trabajo más Trabajo, sumando el 2.2% de votación electoral. En resumen, este es el panorama electoral de las 5 regiones. Sin duda alguna que Alianza para el Progreso, ¿no? Está liderando en La Libertad, en Lambayeque, en Cajamarca y en Tumbes, ¿no? Entonces, en 4 regiones, lo cual quiere decir que tiene las más altas probabilidades de posicionarse en el norte peruano, ¿no? Anterior bastión del fujimorismo. Aquí hay un dato interesante, ¿no? Y es que Acuña, al parecer,
sigue apostando por la candidatura presidencial. Sabemos que Acuña ya sabe que va a ganar en la Libertad y quiere ser al final de las elecciones el gobernador más votado de todo el Perú. Esa es la meta que se ha propuesto Acuña y al parecer va en esa ruta, ¿no? Una segunda conclusión que podemos sacar de este segundo punto es de que Perú Libre, ¿no? No, no está presente electoralmente hablando, ¿no? En ninguna de las regiones, ¿no? En todas se encuentra en los últimos lugares, en todas, ¿no? Y más aún, o peor aún, en la misma Cajamarca ha decidido no participar. Otra conclusión que podemos sacar de este segundo punto es de que el fujimorismo al parecer se ha concentrado en la vacancia, ¿no? Poniendo candidaturas, ¿no? A manera de mantener vigente su fuerza política, pero ellos están concentrados más en la vacancia, es decir, en continuar la confrontación, la confrontación y lucha contra Castillo, ¿no? Y una última conclusión es de que solamente hay una candidata mujer en Tumbes, ¿no? En la lista de dignidad tumbesina, que es Carmen Villalobos, ¿no? Que esperemos tenga una mejor suerte, ¿no? Aunque está compitiendo con Alianza para el Progreso. Finalmente, entonces, no se esperaba lo que deseaba Perú Libre, liderar este proceso, por lo menos en el norte peruano, uno. Dos, la baja presencia del fujimorismo, que no creemos que cambie en el poco tiempo que queda. Y tres, el posible posicionamiento de Alianza para el Progreso en el norte del país, ¿no? Pues salvo Piura, ¿no? Donde están ocupando un lugar bajo en comparación al resto, en las otras 4 regiones mantienen el liderazgo. Finalmente, como tercer punto, en el punto de alternativas propuestas, nosotros lo que quisiéramos es, desde el norte, ¿no? De acuerdo a los amigos que hemos entrevistado, se sugieren programas de formación ciudadana, ¿no? Que deben hacerse programas de formación ciudadana durante el tiempo y no solo en tiempo de elecciones, ¿no? ¿Qué podría ser, por ejemplo, para el siguiente proceso electoral del 2026? Empezar ya, pues tenemos que levantar, ¿no? Tenemos que levantar este malestar social que viene ocurriendo y levantar el compromiso, ¿no? Y convertir a esta ciudadanía pasiva en ciudadanía activa, como diría Sinesio López. Una ciudadanía que reclama derechos, pero que también asume responsabilidades. Y quisiéramos que asuma responsabilidades políticas, no solamente sociales. O también a través de las responsabilidades sociales, estas puedan tener un impacto político, que es probablemente lo que viene ocurriendo con esta serie de colectivos que se vienen constituyendo a lo largo del país y en el norte, ¿no? Colectivos, movimientos de voluntariados, etcétera, que necesitarían ser eh, reorientados, ¿no? Reorientados hacia una buena manera de recuperar la visión política que tanto daño ha causado los partidos políticos, ¿no? Finalmente, consideramos que hay mucho temor por asumir la labor política justamente porque la corrupción se ha naturalizado a tal extremo que
al, a la persona, al dirigente, al líder que es correcto y educado, simplemente lo expulsan o lo retiran de la organización. Pues hoy la política, ¿no? Es una relación de cómplices. La política es una relación utilitaria, mercantilista. Esa es la forma en que vemos aquí en el norte peruano, ¿no? El ejercicio como tal impuesto por la corrupción, ¿no? Entonces, además, eh, la ciudadanía debe estar más comprometida con la democracia, pero contando con el respaldo de estos programas de formación, ¿no? Como decía ayer una compañera, ¿no? Pensaban que Castillo, si bien era un profesor rural, nosotros trabajamos con, con productores, con campesinos, ¿no? Los hemos formado. Pensábamos que era uno de ellos formados precisamente con buen nivel, ¿no? Con buen nivel reflexivo, con un nivel político suficiente de asumir por lo menos alguna responsabilidad, pero resulta pues que es todo lo contrario, ¿no? Bien. Otra cosa que habría que superar es la mala práctica política de comprar líderes formados, líderes que hemos formado nosotros en distintos lugares de la macroregión, ¿no? Líderes formados en el campo, ¿no? Son comprados aprovechando sus necesidades, ¿no? Y son comprados justamente por estas membresías políticas, ¿no? Y los testaferros para liquidar candidatos, ¿no? Debe terminar con la formación de esta propuesta de, 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 de aplicar programas de formación ciudadana con, con actores, con líderes locales y regionales, ¿no? Y finalmente, pues, la política es el espacio donde se enaltece la vocación de servicio y no donde se trafica y no donde se vende el voto al mejor postor, ¿no? Es el lugar donde emergen, surgen prácticas y compromisos, ¿no? Más allá de los procesos electorales. No dejando los procesos electorales, sino cruzando, yendo, caminando más allá de las prácticas electorales, ¿no? Porque justamente necesitamos hoy urgentemente revertir esta situación que consideramos ya casi insostenible. Algunas conclusiones, ¿no? Para ir cerrando. En realidad no vemos liderazgos de compromisos en ninguna de las regiones. No hay candidatos políticos, solo buscadores de enriquecimiento, ¿no? Incursionando en instituciones del Estado o intentando incursionar, volver a las instituciones del Estado para continuar lucrando, ¿no? Es la naturalización de la corrupción, como la hemos denominado, ¿no? Y acompañado de un temor de líderes locales. Aquí debo corregir algo. Hay líderes locales, lo que pasa es que no quieren involucrarse, ¿no? Por el temor al dedillo de ser acusados también como corruptos, ¿no? Como vemos, el tema de la corrupción no solo genera destrucción de la sociedad, sino también anula liderazgos, ¿no? Bloquea liderazgos, ¿no? Quita del escenario a líderes valiosos. Creo que aquí hay una tarea puntual que asumir, que es justamente la recuperación del espacio de los líderes y las lideresas, ¿no? Con propuestas serias de formación y creo que habría que ir pensando en nuevos líderes, ¿no? En nuevos candidatos, en nuevas candidatas, ¿no? Que puedan perder el temor, porque algo se tiene que hacer.
algo se tiene que hacer. Tenemos que ir más allá de las evidencias de este escenario actual, ¿no? De este escenario polarizado, ¿no? Aún es débil la participación de los jóvenes y mujeres, eso lo hemos constatado. El malestar social, ya lo hemos dicho, hace que la población no tome compromiso. Por eso debemos liderar la indignación ciudadana. Hay una indignación ciudadana que necesita ser canalizada, ¿no? Con las consultas hechas a líderes de las 5 regiones, coincidimos en que la población está indignada, pero que necesita actuar. Probablemente indignada porque está descontenta tanto con el actual gobernante como por la otra diversidad opositora que, en suma, la población está indignada con ambos extremos, polarizados hoy, ¿no? Polarizados probablemente con interés para mantenerse en el Congreso, ¿no? Y así vivir felizmente polarizados hasta nuevo aviso, ¿no? Sin embargo, sabemos que la derecha extrema, ¿no? Está esperando el día D, ¿no? Con la suficiente calma probablemente, ¿no? Sabiendo que en cualquier momento pueden ellos dar el golpe final, ¿no? La población es consciente que vota por un mal menor porque no tiene más opciones, ¿no? Se elige generalmente al que ha comprado el voto, es lo que dijimos, ¿no? Hoy el voto tiene un valor en especie o en dinero, ¿no? O en dinero, ¿no? En una caja de fósforo con un billete de 10 soles, en una caja de fósforo con un billete de 20 soles, en bolsas, ¿no? Entregadas por las noches eh, a los líderes locales para que lo distribuyan en sus manzanas, ¿no? Es decir, hay una y mil artimañas para sacarle la vuelta a la ley. Además de que hay algunas autoridades comprometidas en estos ilícitos. Entonces vemos que el ciudadano no reacciona porque ha perdido la confianza política, finalmente. Hay una pérdida, ¿no? ¿No? De la confianza en la política. Y no se hace política como un corrupto. Esa es la respuesta que nos dan. No se hace ¿no? Por eso es que lo mejor, y como no tienen los recursos, por eso es que mejor se negocia con el corrupto. Me das mi producto hoy porque ya más volveré a verte, ¿no? Y eso ocurre con mayor fuerza en este proceso electoral. Lo hemos podido constatar incluso. Tanto dinero que ostentan en las campañas, ¿no? De algún lugar debe venir y efectivamente viene a través de testaferros para poder financiar abiertamente estas campañas electorales, ¿no? Y con esto, ¿no? Podemos ver que se destruye el verdadero concepto de lo que es hacer política, ¿no? Para, para reemplazarla, ¿no? Por relaciones de clientelismo. En pocas palabras, la política se destruye con las relaciones de corrupción y clientelismo que hoy están prevaleciendo en varias regiones, en las 5 regiones del, de la macro norte. ¿No? Finalmente, ¿no? Creemos que hay una reforma moral que construir o reconstruir, ¿no? Diseñar una propuesta que convoque al ciudadano de a pie, ¿no? Es necesario más gobierno para las regiones y menos poder centralizado. En pocas palabras, es necesario para el país, ¿no? Más gobierno, ¿no? En las organizaciones
más gobierno distribuido en las organizaciones, en las instituciones, ¿no? Más gobierno y menos poder centralizado en esas instituciones del Estado. De esa manera estaríamos nosotros iniciando un nuevo proceso. En resumen y conclusión, esta es a breves rasgos la, la, la visión que tenemos, ¿no?, de las 5 regiones a partir de la entrevista de un representante por región que hemos tenido en estos días para poder presentarla hoy y esperamos haber por lo menos cumplido en algo con el encargo hecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Por supuesto que has cumplido con el cargo y muy bien hecho. Nos has presentado una panorámica de la macrorregión norte, nos has presentado cifras por cada una de las regiones, sobre los candidatos, las listas, de los participantes, has puesto sobre la mesa alternativas, has planteado conclusiones. De verdad, muchísimas gracias por la exposición, muy reveladora. Y bueno, vemos que al parecer será signos de los tiempos, no debe ser muy distinto en las demás macroregiones, ¿no? Sobre todo el tema de la corrupción que tanto daño le hace al país, ¿no? Bien, vamos a iniciar la primera ronda de intervenciones, de preguntas, de comentarios. Pueden participar levantando la mano o anunciándolo por el chat. Y les voy a agradecer que prendan su cámara al momento de intervenir. Y si te es posible, Luis, también prender tu cámara para estos momentos sería estupendo. Si no, no te preocupes. Ya. Mil gracias. Bien, empezamos entonces. ¿Quién se anima? Adelante, Jocelyn. Gracias, Mónica. Gracias, Luis. Discúlpeme, no puedo prender mi cámara. Bueno, gracias por la exposición. Yo solo quería hacer, en todo caso, conocer la apreciación de Luis. Más o menos, él pudo ir mencionando, bueno, dando respuesta a esta pregunta al final de su exposición, pero quería saber cómo cree que Luis, que se va perfilando las elecciones en la macro norte, teniendo en cuenta la actual crisis política, y qué expectativas cree que tengan estos principales grupos políticos que mencionó, como por ejemplo Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y otros, con respecto a, no sé, digamos, a su necesidad de poder ganar las elecciones y constituir una especie de caja de resonancia desde sus gobiernos locales, regionales que puedan copar eh, para lo que se está tratando de impulsar desde, digamos, por ejemplo, el Congreso, ¿no? Que son, por ejemplo, las mociones de vacancia y demás acciones. Gracias. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Si no hay alguna otra intervención en este momento, no veo manos levantadas. Entonces puedes responder, Luis. Gracias. Gracias, gracias. Sí, yo agradezco la pregunta. Yo creo que César Acuña anunció hace un par de días ya un cuestionamiento abierto hacia la presidencia de Pedro Castillo, señalando de que definitivamente debe ser ya cambiado, ¿no? Entonces, creo que de esa manera Acuña está anunciando, en paréntesis, ¿no?, su candidatura a la presidencia de la República, ¿no? Por lo menos en el norte peruano, ¿no?, es evidente que lo está mostrando a través de las campañas, ¿no? De las 5 regiones que hemos presentado, en 4 de ellas está ocupando los primeros lugares y con un puntaje, ¿no?, con un porcentaje considerable, ¿no? En Trujillo, ¿no?, en La Libertad,
sin duda alguna que van a arrasar, ¿no? Sin duda alguna van a arrasar. Y tienen que hacerlo para tener una carta de presentación. El segundo golpeado, a mi modo de ver, en esta contienda electoral va a ser eh, Perú Libre. Perú Libre en las 5 regiones no, el máximo lugar que ocupa en una región es el sexto lugar y con 2%. Es decir, no va a tener algún lugar expectante. Más aún, no participa en Cajamarca, que es su lugar de origen, probablemente porque tendrían una campaña no muy agradable, ¿no? Chota no es Cajamarca, ¿no? Hay una sociedad estamentaria chotana, ¿no? Que encajona, encierra, ¿no? Todo la cosmovisión cajamarquina, ¿no? La mayoría de cuadros que tiene eh, Castillo son chotanos, ¿no? Y una cosa es decir chotano y otra cosa es decir cajamarquino para ellos, ¿no? Por eso hay dichos como al chotano ni la mano, como decía ayer el delegado de Cajamarca, ¿no? El chotano tiene una cultura cerrada, hermética y estamentaria. Entonces, aquí no vemos, en este proceso electoral, no vemos tampoco presencia de Perú Libre. Y el tercer actor de Fuerza Popular, ¿no? Creo que Fuerza Popular esta vez, ¿no? No tiene la fuerza del anterior proceso, ¿no? Quizás esto se deba a otras razones. Por ejemplo, Tumbes siempre ha sido un bastión de Fuerza Popular y en estos momentos está en el quinto, sexto lugar, ¿no? Y con muy bajo puntaje, ¿no? Sin ninguna posibilidad de, de levantar, ¿no? En las otras regiones igual, ¿no? En Lambayeque, Piura, se encuentra muy por debajo. Solo en La Libertad ocupa el segundo lugar, pero en La Libertad, pues, mientras Fuerza Popular tiene 10%, Alianza para el Progreso tiene 48%, 45%, perdón, ¿no? Entonces es abismal la diferencia, ¿no? Acuña sin duda va a barrer en la macro región norte. En Lambayeque igual, ¿no? Salvo que Clemente Flores, que es un independiente, logre arrebatarle a Alianza para el Progreso el liderazgo. Aún así, no le quitaría el peso político que tiene hoy. Entonces, ¿qué pasa todo esto en medio de la crisis? ¿No? Realmente vivimos una crisis de la gobernabilidad, ¿no? Con una destrucción de las instituciones, con un copamiento del Estado, ¿no? Donde se gobierna sin agenda, donde realmente el presidente, habiendo optado por la polarización y ubicarse él en un extremo para victimizarse y desde allí atacar, ¿no? Y enfrentar al país, creo que esto debe ser detenido con otras propuestas que estamos manejando desde la sociedad civil, ¿no? Creo que la sociedad civil, la ciudadanía, ¿no? Los ciudadanos de a pie tenemos que plantear una nueva forma de enfrentar y recuperar los espacios perdidos, ¿no? Porque el peor daño que ha hecho, a mi modo de ver, Perú Libre, ¿no? O algunos dirigentes de Perú Libre y Castillo, es haber desprestigiado a la izquierda peruana, ¿no? Convirtiéndola en el cuco, el fantasma, ¿no? En el inoperante, en el caviar en el que no
puede gobernar un país, ¿no? Y debe abandonar de inmediato el palacio. Esa no es la izquierda nuestra. La izquierda es la que busca, como diría Ana Arendt, enaltecer la condición humana de la persona, empezando por dar vida digna y trabajo a las personas, ¿no? O como diría también Max Weber, dándole el poder, ¿no? A, a las comunidades, ¿no? Entonces, estamos hablando de ese tipo de sociedad para construir, ¿no? Y generar una nueva manera de ver el país y una nueva manera de percibir y recuperar la democracia para nuestra sociedad peruana. Gracias, Luis. Tenemos a Eduardo Bayón solicitando la palabra. Adelante, Eduardo. Gracias, Luis, por tu presentación. Yo tengo una pregunta y 3 o 4 comentarios. La pregunta es, ¿en qué ha cambiado el escenario en estas elecciones regionales frente a los procesos anteriores? Es decir, ¿hasta qué punto no seguimos mirando la continuidad, la profundización de una película que ya conocemos y de la que hemos visto sus principales escenas antes? ¿Y hasta qué punto, de haber esos elementos, el tiempo político que estamos viviendo en el último año ha influido? Digamos, esa es mi pregunta general. Ahora, mis comentarios. Si uno observa el perfil de los que son candidatos, uno se va a dar cuenta que las dos organizaciones políticas, los dos partidos nacionales, están presentando candidatos, el mayor número de candidatos a regiones y municipalidades provinciales y distritales, que son Alianza para el Progreso y Somos Perú, exactamente. Son los que presentan también el mayor número de aspirantes con antecedentes y sentencias, tanto penales como civiles. Sentencias penales en el caso de Alianza para el Progreso, 74, en el caso de Somos Perú, 77. Sentencias civiles en el caso de Somos Perú, 116, en el caso de Alianza para el Progreso, 104. Varios de ellos, en particular en el caso de Alianza para el Progreso en la macrorregión. ¿Cierto? Primer elemento. El segundo elemento, no obstante que la mayoría de las listas a nivel nacional y también en la macrorregión norte son listas que tienen su origen en los partidos políticos, a nivel del país uno puede prever que el resultado final va a beneficiar a los movimientos regionales, no obstante el menor número de listas que presentan en total. Y puede preverlo porque si uno mira la composición de esas listas a nivel de cada una de las regiones, lo que uno va a descubrir es que en 18 regiones, 4 de las 5 del norte, son los movimientos regionales los que tienen un mayor número de listas distritales sobre el total. Y hay 9 regiones en todo el país, una de ellas de la macro norte, en donde hay por lo menos 3 movimientos distritales que tienen mayor número, 3 movimientos regionales que tienen mayor número de listas distritales que el Partido Nacional que lo sigue. En el caso de la macronorte, ¿a qué influencia puede tener eso en la votación? Siendo claro, si tú lo subrayas bien, que digamos es el territorio en donde el avance de Alianza para el Progreso es, digamos, un avance que tiene una historia y que tiene un poco menos la característica de una billetera contando candidatos, que es la que se observa en el resto del país. ¿No? Finalmente, la tercera cuestión, ¿cómo
está presente o cómo no está presente el escenario nacional en la campaña electoral. Es decir, qué dicen o qué no dicen sobre ese escenario los distintos candidatos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Eduardo. Escuchándote aprendo más. Sí, totalmente de acuerdo, Eduardo. Quiero empezar por donde concluiste. Efectivamente, creo que hay un escenario, ¿no? Distinto que no hay que repetirlo, ¿no? Cuando la pregunta era, ¿no? ¿En qué ha cambiado este escenario? ¿No? Si seguimos mirando, ¿no? Lo mismo en este tiempo de hoy, ¿no? Creo que sí hay un riesgo, hay un riesgo de seguir degustando de lo vivido, ¿no? Sin buscar, hurgar nuevos elementos en la actual situación, ¿no? Creo que es como decimos en nuestro trabajo, basta de diagnósticos. Lo que queremos hoy son alternativas concretas. Creo que es el tiempo de los cambios. Aún es tiempo de recuperarnos, aún es tiempo de buscar las nuevas formas de relacionarnos con la sociedad, ¿no? Y hay que reconocer que probablemente se ha perdido un poco de tiempo mirando, ¿no? Observando lo transcurrido sin percibir que el tiempo pasa, ¿no? Hacer política, entiendo yo, no es mirar que el tiempo pasa. Hacer política es involucrarse en ese tiempo que está pasando, ¿no? Y que hoy tenemos un duro ladrillo en medio que nos detiene, que es la corrupción. Y aún así, ¿no? Y aún así consideramos importante dar la lucha. Creo que el tiempo actual, ¿no? Es un tiempo actual para actuar desde lo social hacia lo político, ¿no? Hay un centro, ¿no? Un centro que puede ir creciendo, un centro para ir conformando una especie de plataforma, ¿no? Para desde ahí convocar a nuevos actores, para desde ahí convocar a esta serie de organizaciones cívicas y que por falta de recursos o voluntad política, no lo sé, ¿no? Pero creo que me parece que es por falta de ambos, no logra extenderse con la rapidez necesaria, aunque la crisis también es verdad, es profunda, ¿no? Un segundo elemento que quiero tocar ahí es que los movimientos sociales que se vienen configurando últimamente, ¿no? Son expresión de ello. Creo que es importante considerar, ¿no? Que estamos entrando a una nueva etapa, ¿no? Una etapa, creo que de definiciones, de decisiones, ¿no? Yo no creo que este matrimonio perverso para mantenerse en el poder, ¿no? Hasta durante los 5 años entre el Parlamento, entre ambos poderes, ejecutivo y legislativo, ¿no? Con la finalidad de mantener sus sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Sea sostenible, ¿no? El tiempo social va a definir el carácter y el tipo de convivencia que lleven estos dos poderes. Podemos meter este centro que justamente sirva para convocar a distintos actores de la sociedad civil, ¿no?
ya tenemos el pronunciamiento de una serie de organizaciones. No lo vamos a lograr solamente con ellos, obviamente, pero es un inicio, ¿no?, para continuar. Me parece que la confrontación, si se trata de confrontación, la confrontación hay que llevarla a las regiones, ¿no? Es en las regiones que también tenemos que dar la pelea democrática por hacer que este centro crezca, hacer que este centro se ensanche, hacer que este centro, ¿no?, recupere aire, oxígeno democrático, ¿no?, y reduzca el nivel de confrontación que quiere dar el presidente, ¿no?, de mala manera, ¿no?, y continuar hurtando, asaltando el país, ¿no?, a través de sus seguidores que justamente hoy están siendo soliviantados con la única finalidad, ¿no?, de polarizar el país, ¿no?, y desviar justamente la atención por el cierre del Congreso o la salida del mismo presidente. Ambos, a mí me parece que el juego de los extremismos responde justamente a eso, a mantenerse ambos con vida, ¿no? ¿No? Porque el juego anterior ya culminó, el juego anterior ya terminó desgastado. Hoy sus nuevos aliados son nuevos congresistas, ¿no?, con quienes él ya ha arreglado cuentas y espera, cree, a mi modo de ver, cree él que de esa manera se sostendrán un año más, porque esa es la agenda de Castillo. La agenda de Castillo no gira en torno a 5 años, sino contando, ¿no?, año tras año, porque no tiene la capacidad, ¿no?, ni la logística, ni los actores, no tiene experiencia política, ¿no? Su gabinete es bastante mediocre, ¿no? Solamente tiene vendedores de ilusiones, ¿no?, sin calidad moral ni ética, salvo alguna honrosa excepción. Pero lo cierto es que el tiempo, ¿no?, de ayer no hay que repetirlo. Me parece genial lo que has planteado, Eduardo, ¿no? No hay que repetir el tiempo anterior. Tenemos que atrevernos a construir, ¿no?, de una nueva manera distinta este centro para ampliar esta plataforma democrática de convocatoria a distintos actores, formas de organización, organizaciones, instituciones y actores que deseen sumarse a la lucha contra la corrupción y al rescate de la democracia, ¿no? Y aquí creo que todos somos ciudadanos convocados en primera persona, ¿no? Nadie debe sentirse convocado en segunda o tercera persona. Todos somos dueños del poder, ¿no? Porque de acuerdo a, como bien señalaba Sinesio, los titulares del poder somos los ciudadanos quienes a través del voto otorgamos el poder para gobernar a esta clase gobernante. Y si no cumple, tenemos todo el derecho de pedir, rendir cuentas, ¿no? ¿No? Para bien o para mal, pero ellos tienen que rendir cuentas, o de lo contrario debe actuarse de otra manera dentro de los marcos que da la democracia. Muchas gracias, Luis. Tenemos a Alejandro Díez solicitando el uso de la palabra. Se lo damos y después continúa Armando Mendoza, que también está en espera. Adelante, Alejandro. Gracias, Mónica. Bueno, gracias, Luis, por la presentación también. Yo tengo, digamos así, algunas reflexiones y algunas dudas, preguntas en realidad, ¿no? Entonces, la primera reflexión es que, bueno, a esta altura del partido ya no tiene sentido hablar de partidos, ¿no? Sino más bien de mirar la política desde abajo y, digámoslo así, en términos de conglomerados de personas y conglomerados de ciertas redes, ¿no? Entonces queda claro que Alianza para el Progreso va avanzando como la principal red de articulación de candidatos políticos en la zona norte, si entiendo bien. Somos Perú intenta en segunda instancia y de los demás cero, ¿no? Pero yo te preguntaría más bien sobre cómo quedan las redes de quienes eran
los que estaban debajo de los antiguos, entre comillas, partidos históricos, ¿no? Entonces, qué sé yo, había en su momento, y hubo hace ya un par de décadas, una sumamente importante red aprista que estaba de ahí. Entonces, ¿qué ha pasado con los apristas? Se han reciclado bajo Alianza para el Progreso, están desaparecidos en su momento. En la gran dispersión del APRA generaron muchos otros movimientos que tenían en su momento más peso en los departamentos, pero que luego intentaron integrarse en términos más amplios. Entonces, en realidad, bueno, entonces, ¿qué pasa con el ex APRA, digámoslo así? ¿Qué pasa con el ex Acción Popular? ¿No? Que también en su momento tuvo un peso importante en las zonas norteñas y que fue, vamos a decir así, significativo en Piura, en Cajamarca, en la zona donde no había APRA, ¿no? En el norte mandaba Acción Popular, ¿no? Entonces, ese tema fue el segundo gran grupo, no en términos de partidos, sino las redes y la gente que estaba detrás, ¿no? Y el tercer gran bloque, que fue importante en el norte, fue el bloque de izquierda, ¿no? Que siempre fue, vamos a decir, disperso, pero que tuvo cierta relación con las federaciones, tenía profesionales, activistas, ¿no? Y que intentaba, en su momento, pues incluso participó de los pleitos entre la izquierda socialista y el PUN, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado con esta izquierda? Digamos, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? O sea, ¿dónde está? ¿Qué es lo que queda de la izquierda? ¿No? Y de ahí un par de, vamos a decir así, preguntas y consultas, ¿no? Una, tú mencionaste que es importante reconstruir el centro y no irnos a los extremos, ¿no? Eso es lo que quisiéramos todos, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que tú piensas? En realidad, ¿qué es lo que está pasando? Porque aunque no, el fujimorismo bien atiza la lógica de regeneración, de polarización, ¿no? Y la última pregunta en realidad es, ¿y qué pasa con los antiguos gremios, vamos a decir, de trabajadores, sobre todo los gremios agrarios, ¿no? ¿Tienen algún tipo de relevancia? Yo entiendo que en algún momento el movimiento de rondas y algunos movimientos agrarios apoyaron la elección de Castillo, pero ahora, ¿dónde están, no? ¿Cómo se mueven en esta nueva configuración, ¿no? Y nos has dado un panorama general de alcaldías, entonces, y en términos de gobiernos regionales, ¿tú crees que, vamos a decir así, el ganador va a ganar alcaldía y gobierno regional o va a haber más bien posible polarización entre alcaldías por un lado y gobiernos regionales por otro? Esos son en realidad reflexiones y preguntas en voz alta para ti y también para mí mismo. Muchas gracias. No, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alex. Armando, adelante. Sí, Luis, gracias por una muy interesante presentación. Yo tenía dos preguntas, reflexiones. La primera un poco en la lógica de lo que ha señalado Alejandro, de si en realidad los intentos de reforma política que se hicieron durante los últimos 15, 20 años se concentraron demasiado en la idea de tenemos que resucitar a los partidos tradicionales en la lógica del APRA, del gran APRA, del gran Acción Popular, incluso del gran PPC, que en su momento, comparado a lo que ahora hay, era otra cosa, ¿no? Y que en realidad no, se pensó mucho en construir la casa sin pensar en el tema de los ladrillos. Y se carga en realidad, como tú mismo señalaste en tu presentación, estos partidos, movimientos regionales, etcétera, son vientre de alquiler que básicamente solamente funcionan en tiempos de elecciones y en realidad deberíamos de habernos concentrado o deberíamos concentrarnos más en los ladrillos. Es decir, el actor individual político que se va a mover de un lado para otro, en realidad tratar de ver si por lo menos establecen algunos estándares para que no tengan el nivel de, digamos, impresentable que tienen la gran mayoría hoy en día, y que antes que preocuparse por los partidos o por el gran movimiento, hay que preocuparse por tratar de construir o seleccionar algunos actores políticos. Y la otra reflexión era sobre, tú señalabas de este desapego de los ciudadanos de la política o de la política partidaria. Y cuando tú hablas de los movimientos que se están gestando, y la pregunta es, ¿en dónde es que la ciudadanía se estaría ubicando o no, o se podría estar ubicando en términos de tratar de ejercer alguna suerte de acción política o de incidencia? Pienso mucho en lo que pasó en los años 90 y la impresión que tengo que tras la crisis de los partidos políticos durante el fujimorismo, buena parte del sector político se dedicó al activismo y al trabajo en las ONGs. ¿Algo así se está dando en las regiones? ¿Hay alguna suerte de movimientos de activistas, de ONGs comprometidas sobre que podrían ser la base de algún movimiento o algún trabajo político actual o a futuro? Eso es. Gracias.
Gracias, Armando. Gracias, Armando. Adelante, Luis. Gracias, Armando. Bien, intentaré responder a esas preguntas, ¿no? que me parece sumamente interesantes y que tienen que ver con lo que estamos reflexionando. Bien decía Alejandro, ¿no? Hablar política desde abajo supone hablar política desde desde la vida cotidiana, qué se fue construyendo, qué fue de lo construido, qué ha ocurrido con lo que siempre existió como tradición política, como en el caso de partidos políticos, de APRA, Acción Popular, la izquierda, ¿no? El APRA terminó destruido por sus propios vicios, errores y grados de corrupción, como bien sabemos, y una de las regiones más afectadas por, por la corrupción interna del APRA fue justamente la Libertad, el norte mismo, ¿no? Como Lambayeque. Entonces, resumidamente, los más afectados con la crisis del APRA son justamente Lambayeque y su fuente de origen, que es la Libertad. Y esto provocó una crisis dramática para los militantes del APRA de Trujillo, de tal manera que decidieron expulsar al secretario general, que es actual candidato de un nuevo movimiento Trabajo más Trabajo, es Elías Rodríguez, justamente, ¿no? Quien, coludido con Mauricio Müller, ¿no? Con Velázquez, Pesquén, Alan García y otros, terminaron por destruir al APRA. Pero íbamos hacia la militancia. ¿Qué ha pasado con esta militancia? Se ha disperso un grupo, ¿no? Un grupo significativo, digamos, de un 50%, ¿no? Se ha dispersado, ¿no? Pero el otro 50% está volviendo a recuperar, está recolectando firmas para lograr la inscripción, ¿no? Empezando por Trujillo, ¿no? Pero el otro 50%, justamente un grupo ha ido con Elías Rodríguez, con el Movimiento Regional Trabajo más Trabajo, y el otro grupo se ha plegado a Alianza para el Progreso. Figura similar ha ocurrido en Lambayeque. En Lambayeque, ¿no? Un grupo, ¿no? Ha ido hacia Avanza País, ¿no? Y el otro grupo ha ido hacia Alianza para el Progreso, ¿no? Porque Alianza para el Progreso tiene el dinero suficiente para comprar conciencias, ¿no? Bueno, y el APRA en ese tema tiene mucha experiencia, ¿no? Alianza para el Progreso lo que ha hecho es comprar a los principales cuadros de APRA, ¿no? Tenerlos bajo cobija, conseguirles trabajo en sus universidades, empresas, etcétera, o simplemente darles trabajo en gobiernos locales y el gobierno regional de la Libertad. Lo cierto es que para un aprista, ¿no? No es difícil cambiar de camiseta. Para un aprista siempre ha sido sencillo, ¿no? Pasar de un bando al otro, manteniendo su lealtad a Víctor Raúl Ayala Torre, como es el pregón que ellos señalan siempre, ¿no? ¿No? Yo soy allista, no soy aprista, señalan otros, ¿no? Entonces, hay esta dispersión, pero esta dispersión no ha sido tan exagerada, sino que han ido a tiendas políticas exitosas, llamémoslo de alguna manera, donde saben que van a tener
alguna rentabilidad. Y ya lo están haciendo, ¿no? Ya lo están haciendo, ¿no? Ya han presentado su primer paquete de firmas al Jurado Nacional de Elecciones. La primera región ha sido justamente La Libertad, que ya presentó un buen paquete de firmas, ¿no? Y están en ese camino. Eso sí, un 40-30% de apristas, ¿no? Públicamente rechazan a Elías Rodríguez y el resto de miembros del comité directivo que provocó la gran crisis del APRA, que ya venía desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? El APRA hoy es más una corriente de opinión pública, al igual que Acción Popular, ¿no? Cuyos militantes también han corrido la misma suerte. En Alianza, en Acción Popular, ¿no? sus bases, ¿no? Se han disperso de tal manera que es muy difícil identificarlos. De alguna manera también han ido unos cuantos a Alianza para el Progreso y otros han ido a Somos Perú, ¿no? ¿No? Mismo fenómeno ocurre en Piura y en Cajamarca, ¿no? En Cajamarca, unos han ido a movimientos regionales, ¿no? Buscando mayor suerte. Están apostando por el sombrero, que es el movimiento regional de Villa, ¿no? Que no está en el 6º lugar, me parece, ¿no? Otros han ido a Somos Perú y un grupo más reducido ha pasado a Alianza para el Progreso. Entonces, estos no es que estén ahora sueltos en plaza, sino que siguen apostando a hacer política, pero de otra manera, ¿no? A hacer política desde otros partidos, ¿no? Otros partidos que les puede dar una mejor suerte. Y eso explica el rompimiento, ¿no? De Acción Popular, la salida de congresistas como Alba, de Acción Popular, ¿no? Del congresista Alba me refiero no a la congresista, ¿no? Mari Carmen Alba. Él ha abierto de Acción Popular y ha formado su propio movimiento aquí en Trujillo con su propia gente, probablemente pensando en otras alternativas electorales hacia adelante. Y nuestros amigos de la izquierda, ¿no? Distintas reacciones en distintas regiones, ¿no? Los amigos de la izquierda en Cajamarca hoy han vuelto un gran número ha vuelto a agruparse a través de un movimiento que se llama Compromiso Perú, ¿no? Compromiso Regional Perú, ¿no? Liderado por Bobadilla, ¿no? Intentando buscar un espacio en el actual escenario. Actualmente están participando, ¿no? con el nombre de Movimiento Regional justamente y el símbolo del sombrero, ¿no? Pero es muy temprano para decir la suerte que van a correr. Lo cierto es de que hay militantes de izquierda de tiempos pasados que aún mantienen viva la esperanza de lograr algo hacia adelante, ¿no? Muy pocos apoyaron a Perú Libre, pero no se han quedado en Perú Libre. Bueno, Perú Libre están Juntos por el Perú y otros movimientos afines, pero los moraditos, en fin, pero gente seria de la izquierda, cajamarquina no ha pasado a Perú Libre. Lo mismo en cuanto a la libertad, la gente de la izquierda, la libertad, más se ha integrado al Frente de Defensa Popular, que el órgano que aglutina a organizaciones como la CGTP, SUTEP, SUTEP, ¿no? A los sindicatos de trabajadores agroexportadores
de empresas que existen en toda la región de la Libertad, ¿no? Hay el FREPOL, ¿no? El FREPOL integra justamente a todos ellos. Es un órgano muy considerado, muy respetado en Trujillo, ¿no? El FREPOL justamente tiene cumple con la paridad porque tienen coordinador y coordinadora. El coordinador es Luis Montes, ¿no? Que es decano del Colegio de Biólogos, ¿no? Y la coordinadora es Yuni Cabeza, que es la coordinadora de turno del movimiento de la colectiva 8 de marzo, que es una de las más representativas también de Trujillo. Entonces, ahí en el FREPOL están un gran sector de militantes de izquierda, ¿no? Que se resisten a dejar pasar el tiempo, ¿no? Y se mantienen, ¿no? Se mantienen en la convicción de que hay que seguir para adelante. Creo que estos movimientos populares pueden ser de mucha referencia para una propuesta como la que estamos conversando. En el caso de Lambayeque, los viejos líderes de la CGTP, del Frente de Defensa de Lambayeque, el SUTEP y todos ellos, ¿no? Siguen activando como movimiento popular, ¿no? Debilitados, sí, siguen activando. Apoyaron a Pedro Castillo, pero hasta ahí nada más quedó, ¿no? Hoy mantienen coordinación entre ellos, se reúnen como hace mucho tiempo en el local de construcción civil, y allí justamente han decidido mantener el apoyo, un grupo a Perú Libre, ¿no? Pero al parecer esto no va a ser duradero porque su secretario general de Perú Libre, que es Heredia, justamente ha decidido participar en las elecciones, pero impuesto de tal manera que hoy está ocupando el último lugar, con el 0.5. Y esto, de hecho, es que va a correr a la gente porque parte, sin ser electoreros, creo que la gente de izquierda, de peso, en Lambayeque, lo que está pensando es en involucrarse en una experiencia de izquierda distinta a la anterior. No quieren repetir la historia, ¿no? Claro, aunque hay otros que se resisten y todavía tienen prácticas de los años 60, 70, prácticas que consideramos ya trasnochadas, ¿no? Pero que coinciden con las de Perú Libre, ¿no? Ayer expulsaron del colegio de abogados al congresista representante de Perú Libre por Lambayeque, ¿no? Balcázar, ¿no? Por cargos onerosos, por apropiación ilícita de dinero cuando fue decano. Es decir, la cosa para Perú Libre aquí se ha puesto mucho peor de lo que se pensaba. Y estos líderes locales justamente ayer mismo se pronunciaron en contra del congresista Balcázar de Perú Libre. Entonces tenemos en Lambayeque una izquierda allí latente, debilitada, latente, pero en espera de alguna propuesta mayor que pueda revivir la esperanza de seguir para adelante. Piura, ¿no? Siempre ha mantenido a su izquierda, ¿no? Mantiene un candidato en tercer lugar, en cuarto lugar en las elecciones, ¿no? Evo Paz, ¿no?
viene del PUM, ¿no? Santiago Paz viene del buen grupo de gente de izquierda, de distintos lugares, haciendo un trabajo sumamente intenso de 24/7 para pelear por la gobernación carente de recuperación de la izquierda en el norte peruano. En Tumbes, bueno, tenemos muy poca presencia de amigos de izquierda, ¿no? En resumen, entonces, tenemos una acción, una APP en emergencia y con mucha fuerza para el posicionamiento en la macroregión norte. Tenemos un APRA destruido, pero con un sector distribuido entre Somos Perú y Alianza para el Progreso, ¿no? Un Acción Popular disperso, pero dirigido por el congresista Alba y en otros lugares pegado a los partidos, ¿no? O movimientos ganadores, ¿no? Y una izquierda que sigue buscando, ¿no? Un lugar después del fracaso que consideran provocado por Pedro Castillo, aunque hay un 20-30% en la macroregión norte que aún considera que la propuesta de Pedro Castillo aún sigue siendo válida, ¿no? Cosa que nosotros no compartimos, respetamos, pero que no compartimos, porque justamente hacer política es, ¿no? Es otro asunto. Hacer política significa construir, ¿no? Construir nuevas formas de convivencia humana que devuelvan la dignidad a la persona. Hacer política es la actitud de construir y no la actitud de parlotear o hablar, ¿no? Solamente en tiempos de confrontación como está ocurriendo hoy. Creemos que el tiempo de confrontación es justamente propicio para generar también espacios de diálogo al centro y creemos que desde ese centro justamente hay que convocar a otros actores, ¿no? Y en ese espacio se suman también los antiguos gremios agrarios, ¿no? Hemos tenido la pandemia se llevó a muchos líderes agrarios porque pasaban de los 55 años de edad, ¿no? Muchos han fallecido, ¿no? Otros están reconstruyéndose sanitariamente, ¿no? Y los dirigentes agrarios que están insertos en comisiones de regantes, en la junta de usuarios, como en el caso del Valle Jequetepeque, ¿no? Van justamente dando un tono distinto. La experiencia del Valle Jequetepeque con una presidenta mujer, Nancy Palacios, quien dirige una junta de 15.000 productores y productoras, justamente está siendo una lideresa que emerge como un cuadro sumamente interesante para procesos políticos, ¿no? Inmediatos. Es una mujer que trabaja igual a 24/7 y ha peleado las mejores batallas, ¿no? Con gente, ¿no? de la extrema derecha, ¿no? Y hoy ella justamente se está enfrentando a esta cultura machista que hay en la libertad. El Jequetepeque está en la libertad, ¿no? Hoy se han propuesto formar la plataforma de la mujer rural justamente en todo el Valle Jequetepeque, que debería estar integrada por lo menos por unas 10.000 mujeres, que esperemos lo logren. En Trujillo tienen un encuentro hoy, ¿no? Justamente para percibir, para tomar nota de esa propuesta, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que decía Armando, ¿no?
a los intentos de resucitar a algunos partidos políticos, creo que realmente partidos políticos en el Perú hoy no existen, ¿no? Lo que existen son corrientes de opinión, lo que existen son tiendas electorales, ¿no? Lo que existen son empresas políticas, ¿no? Como el caso de Alianza para el Progreso, ¿no? Lo que existe son kioscos, ¿no? Vendedores de productos electorales, ¿no? Que pasada la campaña lo cierran hasta la siguiente, ¿no? Y hacen el mejor negocio, ¿no? Aprovechan para hacer el mejor negocio y luego esperar, ¿no? Para ellos la crisis resulta un negocio porque no tienen ninguna visión política, porque no tienen ningún interés por el país, ¿no? Hoy el individualismo lo que enseña es a ganarte el pan a como dé lugar, ¿no? Sin interesar alterar las reglas del juego, ¿no? Violar, ¿no? Si quieres ser honesto, respeta las reglas del juego. Si quieres tener plata, viola la regla del juego, ¿no? Dice, ¿no? Algunos teóricos, ¿no? Entonces, en este caso, se están alterando las reglas del juego, se están violando las reglas del juego, ¿no? Sobre pretexto de la sobrevivencia, que en realidad la pobreza del país sí es dramática en las provincias, ¿no? Es dura, ¿no? ¿no? Muchos, hay desempleo y subempleo, ¿no? Los pagos son bastante bajos. Entonces, resucitar a los partidos políticos creo que es imposible. Ya los partidos políticos, ¿no? Han cumplido un ciclo, ¿no? ¿no? Dejan en mala condición los partidos políticos de izquierda a la izquierda peruana, ¿no? Perú Libre, al parecer, ha desprestigiado o está desprestigiando a la izquierda para los 10 años adelante, ¿no? Va a ser difícil recuperar si es que no reaccionamos rápidamente, ¿no? Va a ser muy difícil recuperar el espacio, el pequeño espacio que teníamos, ¿no? Si es que no actuamos, ¿no? A través de coaliciones, plataformas o distintas formas de asociativismo político, ¿no? Con la única finalidad de superar la profundidad de esta crisis, ¿no? Aquí hay ONGs que han aportado bastante, ¿no? Hay ONGs que siguen aportando, formando productores, productoras, ¿no? ¿no? Formando rondas campesinas, como en el caso de la Libertad, con CEDEPAS, ¿no? En otro CIPCA en Piura, ¿no? CEDEPAS en Cajamarca, ¿no? El SCAP en Lambayeque, ¿no? Son ONGs que siguen aportando a formar cuadros, hombres y mujeres, pero con una perspectiva distinta sumamente interesante. Los forman, ¿no? A partir del trabajo, a partir de la generación de sus propios recursos. Los forman, ¿no? Para mejorar e incrementar, ¿no? Sus ganancias que les permite tener un plus más allá de lo que obtenían antes. En pocas palabras, están formando, continúan formando líderes, ¿no? Pero líderes, ¿no? Que aún no superan el temor a la corrupción, ¿no? Temen, ¿no? Porque el corrupto está por todo lugar. El corrupto anda paseando las chacras, el corrupto anda paseando las parcelas, buscando a quién comprarle, a quién baratearle su producto, ¿no? ¿no? Y vender la idea de que la política
no vale la pena. Lo único que vale la pena es el sol que te da, que te da por tu producto. En pocas palabras, creo que este tiempo nuevo, ¿no?, que señaló Eduardo, ¿no?, este tiempo nuevo no necesita repetir necesariamente modos, estilos, formas, estrategias ya aplicadas y que no dieron resultado. Algunas sí, probablemente, algunas sí, y qué bueno mejorarlas. Pero hacia adelante me parece que lo que nos queda es mantener claro que hay una tarea que cumplir, que es justamente devolverle la dignidad, ¿no?, y la condición humana a las personas, empezando por los pobres de nuestro país y particularmente de nuestra macroregión norte. Gracias, Luis. Gracias. Tenemos tiempo todavía para una última pregunta de C, que la había dejado por escrito, pero creo que tenemos tiempo para que él intervenga directamente. Si puedes encender tu cámara, C, sería estupendo. Claro, sí se me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Ya, bueno, sí, en principio gracias por este espacio. Bueno, yo tenía una pregunta relacionada con el tema de la empresa. ¿Qué posición juega la empresa en esta coyuntura electoral política en el norte? Si es posible reconocer empresarios conscientes que están interviniendo en conciencia política y ciudadanía activa, o en todo caso, cómo se está movilizando la empresa, la gran empresa, la mediana empresa y la microempresa también. ¿En qué manera se están organizando para esta coyuntura política concretamente? Lo mismo tendría que decir en relación a la Iglesia Católica, considerando que hay conflictos internos notables en el norte y también la presencia de las iglesias evangélicas. Y por último, lo colocaba entre paréntesis, la expresión práctica negra. Aunque está normalizada, lamentablemente, creo que podríamos generar otras expresiones para evitarlo. Eso. Gracias. No, gracias, Everardo. Gracias. Sobre todo por la pregunta de la iglesia. Gracias, Everardo. Creo que la empresa, el norte es empresarial, ¿no? El norte es empresarial, empezando por La Libertad. La Libertad tiene 12 provincias. De las 12 provincias, 5 son costeñas y las 7 son andinas, ¿no? Y las 5 costeñas, Virú, Acope, Trujillo, Pacasmayo y Chepén, ¿no?, tienen empresas agroindustriales y agroexportadoras, ¿no? Entonces, estas empresas han transformado el territorio, ¿no?, de estas 5 provincias. El incremento poblacional de estas provincias es impresionante, sobre todo Chepén, ¿no? Chepén y Pacasmayo, ¿no?, donde a diferencia de los golondrinos, como recordaremos, los golondrinos eran aquellas personas que bajaban, ¿no?, del campo, bajaban de la sierra de Cajamarca y otros lugares, ¿no?, por temporadas para acumular un dinero y luego subir para invertir en su chacra. Hoy eso ya no ocurre. Hoy ellos están bajando con toda su familia y están empeonándose, como se denominaba anteriormente, empeonándose en estas empresas agroexportadoras. Tan solo en Chepén hay 30 empresas agroexportadoras. 10 son formales y 20 son informales, ¿no? En Lambayeque tenemos igual número de empresas del mismo carácter, ¿no?, agroexportadoras, ¿no?, de palta, uva, ¿no?, y una serie de productos. Similar caso ocurre en Piura, ¿no?, más no en Tumbes, ¿no?, y Cajamarca. Entonces, la costa, ¿no?, tiene un sector empresarial sumamente dinámico, articulado a las cámaras de comercio, ¿no? La Cámara de Comercio de La Libertad
tiene 104 años de antigüedad, ¿no? Es una cámara de comercio la más antigua del norte, ¿no? Con mucho dinamismo, ¿no? Que creo que participa en la vida institucional de La Libertad, ¿no? Sobre todo con su anterior presidente, ¿no? Que falleció de COVID, ¿no? Muy involucrados en la dinámica social y política de la región, al igual que en Lambayeque, la Cámara de Comercio, ¿no? Con Carlos Burgos, ¿no? Han logrado ser parte activa de la ciudadanía activa, ¿no? Ser parte activa de la dinámica política de Lambayeque y también en Piura. En Tumbes es menor, ¿no? Pero en Cajamarca también participa, ¿no? Con cada una con sus propias características. Entonces las empresas lo que sí se cuidan mucho es de mantener relaciones políticas con los llamados, ¿no? Partidos políticos que se puede ver no existen hoy en el Perú, ¿no? Entonces se cuidan de mantener relaciones continuas con ese tipo de actores. Por eso es que cuando mantiene actividad, esta actividad es a través de sus representantes, más no a través de sus propietarios, ¿no? Para cuidar y mantener la imagen. Entonces hay un rol interesante de las empresas, que debería ser mayor, es verdad, pero su rol de la empresa es otro, como ellos bien señalan, ¿no? El rol del empresariado es generar rentabilidad, es generar ganancia y de paso también hacer proyección social con responsabilidad social, ¿no? El gran problema que tenemos es con el tema minero, ¿no? Es directamente con La Libertad y Cajamarca. Ahí sí hay un problema con conflictos permanentes en La Libertad, ¿no? En dos provincias, Santiago de Chuco, ¿no? Sánchez Carrión, ¿no? Y Patás, ¿no? Sabemos que La Libertad es minera, igual que Cajamarca, ¿no? Entonces, ahí sí hay serios conflictos. En Lambayeque hay una empresa minera en Cañaris, pero que todavía no entra en actividad y sobre eso hay una tremenda discusión si debe o no debe operar esa empresa. Pero lo cierto es que actualmente en Piura, ¿no? Está el serio problema con Río Blanco, con la empresa china, que, bueno, sabemos bien cómo trabaja el empresario chino, ¿no? El empresario chino es mucho más, menos, más exigente, ¿no? Y casi irrespetuoso de algunos derechos de los trabajadores, lo que genera conflictos y enfrentamientos permanentes, ¿no? Es una empresa de cobre, ¿no? Entonces, es un poco la mirada de los empresarios, ¿no? Las empresas mineras, bueno, participan a través del canon, ¿no? Vale la pena recordar que tanto Lambayeque como Tumbes no reciben canon, las otras sí, ¿no? Aunque ambas regiones, Tumbes y Lambayeque, tienen suficientes elementos como para merecer canon turístico, ¿no? En cuanto a lo que son las iglesias, ¿no? Creo que hay un rol sumamente interesante, hay un viraje, ¿no? De la iglesia hacia el mundo. O como decía el Papa Paulo VI, ¿no? La iglesia ha abierto las ventanas al mundo aquí en la macro región norte.
el cambio de obispos en varias regiones, ¿no? Ha permitido una nueva relación de la iglesia con la iglesia, ¿no? En el caso de Piura, hay una iglesia bastante comprometida con los pobres, ¿no? Del campo y la ciudad. En el caso de Lambayeque es más evidente, con el obispo, quien constantemente, ¿no? Recorre los 38 distritos que tiene Lambayeque, ¿no? Y es el que ha creado la comisión de enlace. Actualmente existen albergues para venezolanos en Lambayeque, ¿no? A cargo de la Iglesia Católica, ¿no? Y no solamente es un albergue, sino que son albergues activos, es decir, con talleres de artesanía, carpintería, etcétera, donde se les enseña a dominar algún trabajo, alguna herramienta, y luego salen ellos ya a trabajar en algún lugar. También hay algunas instituciones, ONGs ligadas a la iglesia como Cáritas, que están participando, sin dejar de lado a las iglesias evangélicas, que también actúan de similar manera. Parece que la dirección de acercamiento al prójimo, ¿no? Al pobre, propuesto por el actual Papa, está dando muy buenos resultados, ¿no? Y mucho más aún con haberle quitado poder al Opus Dei, ¿no? Ha permitido que haya mucho más oxígeno, ¿no? En la región Lambayeque, el Opus Dei y Trujillo y Piura, en realidad, ¿no? El Opus Dei era un poder omnipotente, ¿no? Sus casas eran búnker, impenetrables, y hoy justamente empiezan a abrir sus puertas, ¿no? Para ser utilizados como locales para realizar pastoral y centros de formación de gente campesina que muchas veces ni siquiera conocía, ¿no? Esos lugares que estaban ya elegidos, ¿no? Solamente para la élite de cada región. En suma, creo que estos vientos nuevos, ¿no? Estos aires nuevos en la macroregión, ¿no? Se está sintiendo estos vientos nuevos de evangelizar no solo de la palabra, sino a través de lo que es saberse ganar con dignidad la vida, ¿no? Y hacer respetar sus derechos está creciendo, ¿no? Particularmente tengo compromiso con la Iglesia Católica, ¿no? A través de un grupo de amigos, ¿no? Quienes justamente estamos atendiendo a grupos de venezolanos, ¿no? Para que justamente puedan tener ellos mismos sus propios recursos, ¿no? A través de pequeños fondos concursables logrados a honorem para que ellos, a partir de ello, generen sus propios modos de vida. Y tenemos un sector empresarial que está ligado, aunque débilmente, pero está ligado a esta dinámica social y por tanto también sufren los impactos de esta crisis que esperemos todos superarlos en el más breve plazo con las propuestas políticas que sabremos elaborarlas en su debido tiempo, en su debido espacio y con los debidos actores que el Perú hoy necesita. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por tu participación. Realmente hemos desmenuzado región por región esta mañana contigo. Te agradecemos muchísimo.